En algún momento, todos nos hemos preguntado de qué se trata esto de estar vivos. Y justo de esto vamos a hablar. ¿De qué se trata esto? Esto de estar aquí y encontrarle el sentido. Y también el sentido a lo inesperado. Siempre queremos entender, como si entendiendo controláramos la incertidumbre. Buscaremos encontrar que valga la pena estar aquí. ¿Le entras? Hola, estamos en ¿De qué se trata esto? Soy Ileana. Y Susana, bienvenidos. Oigan, hoy vamos a hablar de el perdón. Oye, esto que tanto se habla últimamente de perdonar, sí, pero no puedo perdonar. Perdónalo, déjalo ir, suéltalo. Sí, pero no está fácil, no está fácil. No. Y entonces, a ver, hablemos de el perdón. Vamos a desmenuzarlo. ¿Qué quiere decir esto de perdonar? ¿Quién tiene el derecho de perdonar? O como quién puede pedir perdón. Vamos a desmenuzarlo desde ahí. Es como, yo te pido perdón y hay una trampa en yo te pido perdón. Ok, cometiste una falta. Y además de que cometiste la falta con otro, le estás pidiendo que aparte te dé algo, que es el perdón. O sea, además, ok, lo estás revictimizando, por llamarlo de alguna manera. No revictimizando, pero ¿por qué tendría que perdonarte? O sea, además de que lo ofendiste, le estás pidiendo perdón. Es como, tú perdóname. Tú perdóname de mi falta. Entonces, ¿cuál es el truco ahí? Es, tú perdóname de mi falta. El truco es, ¿por qué no te perdonas primero tú de que cometiste una falta y no le enjaretas al otro el que te absuelva de tu falta? O sea, es como el hacerte responsable de lo que hiciste realmente, no querer salvarte a través del otro. Y es que yo lo que creo que es más difícil, y por eso cuando me dijiste de qué hablamos, no sé qué, te dije del perdón, porque yo siento que al final lo más difícil es perdonarte. Justo. Y entonces, ¿de qué se trata esto? De perdonarte, de aceptarte imperfecto, de aceptar que cometes errores y de que no te mueres y de que no te van a crucificar, porque en realidad todo esto lo aprendemos en la infancia, en donde somos acusados, castigados, rechazados, nos echan culpas o captamos culpas y entonces una parte de nosotros se hace cómplice de ese sistema, de eso. Y traemos adentro a un acusador, a un verdugo, a uno que nos está diciendo, lo hiciste pésimo, te equivocaste, Entonces, venimos a decir, perdóname. Perdóname, pero es perdónate. Y cuando nosotros podemos llegar a ese estado en donde yo me perdono, sí, me equivoqué, le fregué esto a alguien, le hice daño, herí, lastimé, traicioné. Si yo asumo eso y el dolor que conlleva ver el dolor del otro, y yo transito ese dolor, puedo llegar a estar sereno y volver a quedar en paz, aunque la herida queda, ¿ves? Como que queda la cicatriz. O sea, no queda la herida, pero que queda la cicatriz. Pero yo asumo mi participación en el daño. Porque la verdad es que en este crecimiento que a lo largo del podcast hemos estado planteando, pues hay daños colaterales. Y entonces tienes que estar como muy plantado en esta parte de entender de dónde estás actuando, de dónde está viniendo, para que no te juzgues, no seas tu verdugo y entiendas que aunque haya habido estos daños colaterales, pues tienes que ser lindo contigo y asumir de dónde lo estás haciendo, tomando tu responsabilidad para perdonarte, perdonar y que el movimiento que se haya dado pues se acomode. Sí, y aquí hay algo bien importante que estás diciendo. Es como hiciste algo y si hay un cargo de conciencia, si hay una vergüenza, si hay una
culpa, si hay un dolor de haber ocasionado lo que ocasionaste. Pero si tú no te atreves a transitar el daño que le ocasionaste a otros y el propio daño, si tú no te atreves a transitar ese dolor, tú quieres que el otro te quite lo incómodo. Sí, pero ese es un tipo de perdón que pides. Yo me estoy refiriendo como a esta parte donde te mueves, afectas, ¿no? Y pues ni siquiera tienes que pedir perdón, porque el tema es que estás defendiendo tu dignidad, tu derecho a estar bien, ¿no? Okay. Y de repente, como crecimos en esta sociedad verduga, donde es muy difícil ponerte tú antes que todo el mundo. Ya te capto, o sea, no estás diciendo de algo que lastimaste en inconsciencia, sino que tomaste un acto, una decisión consciente y hay efectos laterales en donde hay sufrimiento, hay dolor. Ajá, y entonces tú asumes también, y hay algo súper importante aquí en la culpa, que también sucede en los dos casos. En el caso de que inconscientemente hayas cometido una falta o que conscientemente hayas lastimado. Y aquí es la culpa. Entonces, la culpa estorba terriblemente. Uno, estorba a que tú tengas derecho. Es como si ya perdiste el derecho. ¿De qué? Pues del gozo, del placer, de seguir viviendo feliz, de rehacer tu vida a lo mejor. Ajá, es como perder el derecho. Y la otra es la culpa que lastima los vínculos. O sea, uno es contigo, pero yo tengo culpa con el otro y entonces no me atrevo a acercarme. Entonces se lastima el vínculo. No nada más por el acto de haber ofendido, consciente o inconscientemente, sino porque mi culpa no me permite otra vez una sinceridad, una pertenencia. Es como yo mismo me quito el derecho, yo mismo me castigo. Y en mi castigo pierdo el vínculo. Y al perder el vínculo, el otro también me pierde a mí. Entonces, es como, el perdón es más bien como ir entendiendo qué es la compasión. Exacto, porque aparte hay situaciones en las que ni siquiera tendría que estar en medio el perdón, pero lo necesitas para quedar tranquilo. Compasión. Para poder tener compasión contigo es como si estuviera, ok, me perdono para sentir, poder permitirme sentir esa compasión. Eso, o soy compasivo conmigo, acepto que me equivoco, acepto que soy ser humano y me perdono, acepto el dolor que me ocasioné y que ocasioné. Ahora, y si no fue por un error, si no fue me equivoqué, simplemente me moví. ¿Y por qué tendrías que pedir perdón? Pues porque es lo que te estoy diciendo, estamos tan taladrados. Se me vino una imagen en el mercado. Perdón. Con permiso. No se trata de la gandalle. Simplemente es esta parte que entendamos que el ponernos antes no requeriría ese perdón, pero lo necesitamos. ¿Por? O sea, porque en realidad a la que estabas traicionando antes de tomar esa decisión hacia tu dignidad era a ti. Es como, híjole, perdono porque me tardé 20 años en tomar esta decisión. Me perdono, o sea, me tardé 20 años, pero ya la tomo. ¿Y por qué le tendrías que pedir perdón al que le pones un alto, por ejemplo? Porque es algo taladrado, por lo menos en mí. O sea, como esta parte de, pues sí te lastimé y pues... pero ahora sí iba yo primero, por decirte algo. No tendría que haber ese perdón, pero a veces se necesita. Es como la inconsciencia de los juegos que jugamos. A ver. Ajá. Y vamos a hacer un capítulo de los juegos que jugamos. En nuestras relaciones hay juegos inconscientes en donde tú sí puedes hacer esto, pero yo no. Ajá. Y yo puedo tolerar todo esto, porque a mí me conviene tolerar esto, pero el día que decido no tolerarlo,
pues yo tomo otra decisión y no tendrías por qué pedir perdón. Pero para romper los juegos que jugamos, tendríamos que ponerle conciencia a los juegos y hablar de los juegos y exponerlos y darles aire. Es que delicia es eso que estás diciendo de darle aire a las situaciones, ¿no? Que tanto tiempo requirieron de energía para tapar las situaciones en el momento. Y entonces ahí ya se da natural, pues no sé si el perdón, pero sí el fluir. Sí. Quiero hablar otra cosa del perdón, que hay veces no sabemos en dónde estamos atorados con una culpa. Cuando descubrimos en dónde está la culpa, podemos también ponerla, o sea, hacer un refresh con nosotros y entender cómo se organizó esa culpa adentro. A ver. Y muchas veces viene por alguna acusación. Les recomiendo una película que se llama El monstruo viene a verme. Se supone que es infantil, pero está excelente, porque se trata de un niñito que traía unas pesadillas terribles porque su mamá estaba en agonía y en realidad él quería que ya se fuera su mamá, o sea, estaba sufriendo muchísimo la mamá. Pero ¿cómo se iba a permitir él decir, ya vete mamá, yo quiero que ya te vayas? Entonces traía una cosa terrible adentro y salía por las pesadillas, o sea, como mucha furia con la situación de que se le estaba yendo la mamá. Hasta que en las pesadillas como que logra como que soltar toda esta rabia, que la manera de guardarla era a través de la culpa. O sea, ¿qué culpa tengo yo de desearle la muerte a mi madre? ¿Ves? Entonces, y si tienes culpa, pues quieres pedir perdón. No, perdón. O sea, no, Sí, yo no perdón. quiero desear esto. Yo no quiero sentir esto. Entonces, mucho de lo que hacemos para sostenernos en no sentir culpa, en no sentir dolor, es algo que tendríamos que como irnos de retiro con nosotros mismos y de verdad hacer una introspección. ¿Qué me está pasando? Que me siento culpable, que me siento con carga, que quiero expresar. O sea, ¿qué es lo que tengo que romper? ¿Y qué tan culpable o qué tan no me perdono yo si lo rompo? Exacto. Es que creo que eso es súper difícil porque cuando lastimas a alguien así, o sea, que le hiciste una ojetada como tal, pues es más visible y es mucho más fácil decir, bueno, pues sí, la neta, en esta situación, pues sí me pasé, ¿no? Sí, lo puedes ver. Pero en eso que estás diciendo es muy sutil. Es súper sutil y además son sentimientos muy complejos, somos complejos. Les voy a poner otro ejemplo. Por ejemplo, una chava que aborta. Igual lo resuelve en ese momento, no estoy en edad, no estoy en condiciones, no me siento apoyada, lo aborto. Y al paso del tiempo, la culpa la carcome. O la sensación de no acomodarlo. O sea, es como, ¿dónde acomodo esto? Sí, no es como que pasa por la vida y no, esas cosas van acompañando. No te dio gripa. Exacto. Abortaste. Entonces, es cómo acomodo esto que yo hice, donde por todos lados es un asesinato, ¿no? ¿Cómo me perdono? ¿Cuántos argumentos, cuántos años tengo que estar yo viviendo una complejidad de emociones y de argumentos para poder seguir viviendo? Porque esto no me deja en paz. ¿A qué horas me voy a perdonar si no me atrevo a ir para adentro y asumir el dolor? Eso. Es asumir el dolor. Es asumir el dolor, asumir quién eras cuando tomaste esa decisión, no para que argumentes más, porque nos tardamos mucho en perdonarnos argumentándonos. Y en este argumentándonos es cuando le decimos al otro, tú perdóname, porque yo estoy muy hecha pelotas, o sea, sácame esta incomodidad, por favor. Entonces, pues te vas a la iglesia y le dices al sacerdote, aborté, ¿me perdonas? Como Dios me perdona, pero no basta. Es que eso nunca basta. Lo que sí llega a bastar, a alcanzar, es el perdón de ti para ti. Es una compasión profunda. De la situación en la que estabas cuando hiciste tal o cual cosa. No como un argumento de lógica, sino como una asimilación
les podría decir que energética de lo que ocurrió. Ok. O sea, ok. no es como analizo como un análisis matemático de y primero pasó A y luego pasó B y entonces él no estaba y entonces yo quise y no es por ahí, no es como desde el lugar psicológico, es más profundo. Oye, ¿y qué piensas de esta parte de ahora que me pida perdón? ¿No? O sea, aquí ya hablamos de el perdón consciente o inconsciente. Y cómo va con esta compasión y cómo salir de... Pero cuando tú estás del otro lado, de juzgón, de Divino. verdugo, ahora pídeme perdón. Divino el tema del orgullo. O sea, Gracias. ¿no? El orgullo, ¿para qué nos sirve? Justamente para sentirnos mejor que el otro y ahora que me pida perdón. Y veo si lo perdono o no. Y es que Y yo me ahí- lo merezco. Yo me merezco. Sí. Otro tema que surge ahorita hablando del orgullo que me viene es la venganza. Ay, ¿Hasta, qué feo lugar. ¿Hasta dónde me voy a vengar? ¿Y qué es la venganza en sí? Voy a nombrar otra vez a Bert Hellinger, me encanta. La venganza, en cierto nivel, y sí, no pensada con el cerebro, sino con el corazón, tiene un efecto muy positivo en el amor. Porque la venganza sirve, la venganza moderada, sirve para volver al equilibrio entre el dar y tomar. Imagínense que alguien le pone el cuerno a alguien. Pues hay una deuda, ¿cierto? Es como, me quitaste la confianza, el que pone el cuerno quita algo. ¿Cachado o no cachado? Cachado o no cachado, bueno, pero O también sea, hay que ver, energéticamente. pero también hay que ver qué pasó antes para que haya pintado el cuerno, porque también estaba desajustado desde antes. Es como una cosa que a lo mejor ese evento compensó. O sea, como que con eso te lo cobraste. Es como si también esto es una venganza, te cobras algo que estaba en deuda. Entonces, todos estos movimientos es que intuitivamente vamos compensando en nuestras relaciones esta ley sistémica del equilibrio entre el dar y tomar. Entonces, la venganza estratégica y sana para el amor es una venganza chiquita, pero en donde regresan a ser iguales. O sea, se bajaron al mismo nivel. Sí, En porque lugar de evolucionar, te bajaste al daño y a la venganza. no, pero la venganza usada en bien es que el que se siente bueno se pone por encima del que está acusado de malo. Ajá. Y a la hora que pinta el cuerno regresa y se baja al mismo nivel. Pon tú que eso sucedió antes, pero pon tú que esta fue la traición, este fue el pintar cuerno. El principio. Ajá. Pon tú que este fue el principio. Entonces, esta es la buena, este es el malo. La venganza buena es que este haga algo en donde no lo deje o no la deje tan buena y se ponga más aquí. Ajá. Y entonces aquí ya están más iguales. Es como recuperar el tú y yo somos seres humanos y los dos nos equivocamos. Y yo acepto que yo me equivoco y yo acepto que tú te equivocas. Y en esta ocasión tú te equivocaste, pero ahora yo hago esto, te firmo en la tarjeta, digo, es una idea, no sé, ahora me haces masaje todos los días, pero en donde se ponen iguales otra vez. Y eso da como tierra fértil para volver a construir confianza. Oye, y digo, a lo mejor no tiene que ver con el tema, pero tantito, porque he visto cosas de este tema de infidelidades y hijo, se me fue la idea horrible, se me fue. Bueno, ahorita te va a regresar. Ahorita me regresa. Ahorita te va a regresar de las infidelidades. No, ya, que a veces hay infidelidades que sirven precisamente para eso, para rescatar un matrimonio. Sí. Eso es lo que pasa, o sea, se niveló, ya no hay tanta diferencia entre el bueno y el malo. Sí, y puede ser que no sea consciente, puede ser que la compensación, el equilibrio se regresó a través de eso en beneficio del amor y puede ser que sea inconsciente. No necesariamente tiene que ser consciente. Entonces yo voy a hacer esto. Oye, bueno, pero entonces pedir perdón, o sea, humildemente, oye, la regué, perdón.
Y no basta, porque pedir perdón es pedirle más al que ya le quitaste. Entonces ¿qué vas a dar tú? ¿Me equivoqué? Ajá. Yo me perdono, pero asumo que te debo algo. Ok. Y yo Es soy más honesto el que eso. te doy. Ajá. Entonces dejemos de andar pidiendo perdón y reconociendo y te debo algo. A mí me gusta muchísimo más Lo siento. así, desde el corazón, lo siento. Exacto. Lo siento, me doy cuenta, hoy me doy cuenta lo que hice. Hoy me doy cuenta de tu dolor y también de cuánto me duele a mí haberte causado ese dolor. Lo siento, en verdad lo siento. Tiene como más Autenticidad y honestidad. sustancias. Ajá, no le estás pidiendo más. ¿Ves? Exacto. Sí, tienes razón. Luego, yo no lo había visto así. O sea, esa parte de ya te lastimé, pero ahora libérame de mi culpa. Ya, perdóname como... Exacto, libérame de mi culpa, libérame de esto incomodísimo que traigo que no sé ni cómo acomodar. Siento muchas cosas raras. Sí. No, pues pon claridad tú. Otro tema. Luego vienen pacientes y me dicen, no, mi papá, pero ya lo perdoné. Ah. Tu papá y a tu mamá. ¿Qué es eso? Exacto, ¿qué es? Es algo que en realidad el hijo o la hija que dicen eso es como que se ponen por encima de sus papás. Yo soy bueno, benevolente, soy buena persona y yo lo perdono. Te absuelvo. Es muy prepotente, muy soberbio y lo que hace es que te quedas huérfano. Okay. O sea, el perdón tendría que ser nada más contigo, para que sea honesto. Sí, pero cuando es contigo Compasivo. y es honesto, entonces tú puedes estar sensible con lo que ocurre en tu vínculo. El perdón en realidad nos pone en un lugar que no conecta. Así como lo manejamos, ¿cierto? Sí, por eso te digo que al final, hablando de este episodio como el perdón, pues como que con el único que nos tendríamos que quedar es contigo mismo. Y ya. Y desde un lugar honesto, compasivo y responsable. Justo, con la verdad de ti. Volvemos al eje vertical. O sea, es como, ¿qué significa esto en mi vida? ¿Cómo sucede? ¿Cómo es que yo hice esto? ¿Desde dónde? ¿Qué tengo que aprender aquí? O sea, ¿qué falla? ¿Qué virtud estoy transgrediendo de la vida? Es contigo. Sí. Porque en realidad, y no quiero sonar religiosa, las pasiones igual a pecado, es como la enfermedad de tu alma. Y ahí está. Es que relacionamos el perdón con el pecado, con la culpa, con todo eso que por lo menos todavía nosotros en nuestra, bueno, no sé en tu casa, pero en mi casa, no es que hubieran sido religiosos porque la verdad no eran, pero pues en la época de la primera comunión sí nos llevaban a misa todos los domingos, ¿no? Cuando estabas preparando. Y estar oyendo cada domingo eso del cura, del pecado, la penitencia, o sea, yo hasta muy grande, así como el cura que me venga a perdonar digo, lo siento, respeto las creencias de cada quien. Llegó un momento que dije, ¿qué es eso? Sí, es un manejo súper manipulador. Exacto. De la libertad interior de discernir porque y de asumir, porque te deja en un lugar de víctima, de culpa, de tener que, de la penitencia. Y me sentí huérfana cuando dejé de creer. Por eso andaba buscando, perdón, ¿quién me va a perdonar? Me quedé huérfana porque ya quién te perdonaba. Qué belleza y qué libertad de entender que es contigo. Sí, es que es contigo. No puedo creer que acabo de reconocer esto. Pero, sí, o sea, son cosas que aunque tú no creas conscientemente, que llega un momento que dices, qué tontería esto que está pasándome, pero tu inconsciente sí necesita como alguien que te diga 3 Aves Nuestros y 200 Aves Marías, ¿me entiendes? Te absuelvo. Ay, gracias por quitarme todo lo incómodo. Exacto. Que siento. Sí, yo te quito lo incómodo, pero tú me obedeces. Exacto. Y ahí entonces entregamos todo nuestro poder.
No. ¿Cómo te mantienes en el poder personal si te sientes culpígeno y sientes que te vas a ir al infierno? No se puede. Entonces, ¿qué es esto? Te mantienes en la vertical, que es la conexión con la verdad de ti. Pero esa no se escucha si no haces silencio. Haces silencio y todas esas situaciones tan complejas que son emociones, pensamientos, ideas distorsionadas, condicionamientos de la cultura, de la familia, y haces silencio y revisas qué es mío, qué no es mío, qué traicioné de mí, qué traicioné de lo mío sagrado. Y del otro. Y del otro, cómo lo ofendí, cómo pasé por encima, sobre todo de mí. Y cuando paso por encima de mí, paso encima del otro, porque creo que él tiene la culpa de todo lo que a mí me pasa. Sí. O sea, porque como no asumo, pues es lo que decíamos del espejo, ¿no? O sea, es más fácil echárselo al de enfrente que asumir lo tuyo. Sí, total. Voy a regresar a lo de los padres. Entonces, no puedo, o sea, bueno, no te recomiendo que tú seas la gran absolutora de los pecados de tus padres, no, ni tampoco de lo que te hicieron. Tú puedes revisar en ti cómo afectó y para qué sirve lo que yo viví con mis padres. ¿Quién soy yo, hija de estos padres? ¿Cómo es que organizo mi verdad siendo hija de esos padres y con lo que me tocó que viene de ellos? No es que yo los perdono, es yo asimilo quién soy. Sí, estás en un lugar mucho más poderoso, mucho más lindo. Y entonces yo asimilo quién soy, que soy hija de ellos, y yo digo, esto, muchas gracias, pero no mamá. Esto, muchas gracias, pero no papá. Esto sí lo tomo de ti, esto sí lo tomo de ti, y tú te armas. Claro. Y tú eres quien tú eres. Y entonces les agradeces, porque todo eso que ocurrió es lo que hace que tú seas quien tú eres. Claro, un lugar mucho más lindo. Bueno, y hay veces el papá y la mamá sí le pueden decir a un hijo, hijo, lo siento en el alma, no pude estar de otra manera para ti. Y tú humildemente le dices, gracias. Sí. O sea, hay ciertas heridas que tenemos que... Últimamente he tenido conversaciones con mi mamá que cuando logro explicarme de lo que siento y escucho un lo siento, híjole. Sí, es como si energéticamente sintiera cómo se liberó algo aquí adentro y entre ella y yo como que fuera algo mucho más bonito. Delicioso, ¿verdad? Pero también algo tuvo que haber cambiado en ti para poder recibir y que tu mamá pudiera tener la confianza de decirte, lo siento. Que no era desde un juicio. O sea, no estaba yo en una posición de, es que tú me hiciste. Simplemente hoy me doy cuenta que esto me lastimó, sí. ¿No? Y ya, o sea, ni hay cómo regresar el tiempo, ni hay cómo... Ni es desde esta, pues pídeme perdón. No, es mamá, esto que pasó me dolió. Exacto. Y si tú estás esperando que tus papás te pidan perdón o que te digan lo siento, ve en qué lugar estás, o sea, dónde te acomodas, porque en realidad el lugar de los hijos es después que los padres. Y si tú no aceptas la imperfección de tus padres, no puedes amar, no te puedes amar, porque tú de ahí vienes, es como un rechazo de tu origen. Haya sido como haya sido. Haya sido como haya sido, tú de ahí vienes y a partir de ahí te viene la vida. Okay. Y tú lo podrás hacer súper diferente con todo tu derecho de ser quien tú eres. Pero no esperes a que te digan, nos equivocamos tanto contigo y tú tan grandioso que eres, pues no. No, porque luego, digo, hay casos donde dicen, nos equivocamos tanto contigo que eres un desastre, ¿no? O sea, estás hecho, ¿qué hicimos mal que no te educamos bien, no? Pero bueno, ok, entonces tiene que ver el perdón con la compasión, tiene que ver con el reconocerte, reconocer de dónde viene, de dónde actuaste, de responsabilizarte. De atreverte a entrar a tus complejidades.
De la sombra, De la aceptar tu sombra. sombra. Que ese es otro episodio que véanlo, está buenísimo, eso de la integración de la sombra. Sí. Pues, viene de la imperfección de lo que somos. Y no te Somos puedes quedar imperfectos. atorado en que te equivocaste, o más bien, pues ya no puedes cambiar lo que pasó, pero sí crecer a partir de lo que te hizo actuar de una manera u otra, ¿no? Sí. Ok. Sí, sí. Pues muchas gracias. Gracias.